a todos ustedes y nuestra más afectuosa bienvenida al invitado de hoy, al programa de Directo al Objetivo, que no es otro que don Bernardo Álvarez Afonso, duodécimo, obispo univariense. Don Bernardo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bien, vamos al hilo de los asuntos de actualidad. Los asuntos de actualidad quizá tendríamos que empezar por el viaje no muy lejano de Papa a Galicia y a Barcelona. Bien, ¿cómo evalúa don Bernardo esa presencia pastoral también de Benedicto XVI, primero a Galicia, a continuación a Cataluña? Pues yo muy positivamente, ¿no? Por una parte porque a pesar de que fue una visita relámpago, prácticamente no llegó a 48 horas la presencia del Papa en España, digo, por una parte positiva porque las intervenciones del Papa fueron muy atinadas, iluminadoras, confortantes para los católicos, para la fe, y también muy positivo, y yo me quedé realmente impresionado de la cantidad de gente que convoca al Papa, sencillamente, como comentábamos en Galicia e incluso en Barcelona, ¿no? Para verlo pasar, porque la gente se concentró, hizo colas enormes y esperando horas sencillamente para ver pasar al Papa y saludarlo, ¿eh? Es decir, que eso es impresionante, ¿no? En Galicia, como se temía la posibilidad de que hubieran lluvias o algo así, porque era el mes de noviembre, un mes siempre muy húmedo en Galicia, entonces se decidió hacer la misa en la Plaza del Obradoiro, que prácticamente caben apenas 10.000 personas, y entre que colocaron después ya el escenario ya se redujo quizás a 7.000 o 8.000. Pero sin embargo estaban las calles adyacentes, las plazas con pantallas gigantes, la gente siguiendo la misa allí, in situ, ¿no? Para estar lo más cerca del Papa, para verlo pasar, saludarlo al pasar, etc., ¿no? Cuando la gente podía haberse quedado perfectamente en casa, viéndolo cómodamente desde la televisión, porque la televisión gallega hizo una transmisión excelentísima de ese acontecimiento, ¿no? Por lo tanto, yo muy positivo, ¿no? Y luego, lógicamente, lo de Barcelona ya desbordó, como si dijéramos, tanto desde el punto de vista de la presencia de personas, una ciudad, primero un domingo, segundo, una ciudad supuestamente pues cosmopolita, digamos comercial, etcétera, como es Barcelona, que concentrara a la gente en torno a la figura del Papa. Y luego lo impresionante que es la Sagrada Familia, que es una iglesia y un monumento impresionante, ¿no? Usted estuvo tanto en Galicia como en Barcelona, usted estuvo también. Sí, porque la conferencia episcopal, para facilitar que todos pudiéramos estar, de alguna manera encargamos un avión expresamente para todos los obispos y todo el personal de la conferencia episcopal, y entonces ese avión nos llevó hasta Galicia y luego desde Galicia hasta Barcelona. Entonces, oiga, pero eso es peligroso, pues si llegan a tener ustedes, perdonen la... No piense usted... Oiga, no, pero que bueno, que puede tener un accidente bueno, total, puede pasar, y se cargan a toda la conferencia episcopal. Bueno, pues qué vamos a hacer, ¿no? Pero de hecho no ocurrió nada, todo fue muy... Yo no lo deseo eso. Sí. Oiga, una de las cuestiones relacionadas con, bueno, por supuesto el viaje del Papa suscita una serie de impactos, impactos de todo tipo. Evidentemente para los que no están en la fe, para los que no están con la Iglesia, pues son impactos de tipo crítico. Empiezan esos impactos críticos, o yo diría que a veces incomprensibles, relacionados con la interpretación que se hace de las palabras del Papa en el avión, en la situación española, y entonces pues a partir de ahí se produce una serie de reacciones. Realmente, ¿qué es lo que el Papa, o cuál es el mensaje, bueno, aparte del mensaje del otro, del espiritual, de Dios y de Europa, que eso lo podemos comentar más tarde, el inicial, ¿qué es lo que realmente, en lo que a ustedes, y a usted en concreto, se le alcanza? ¿Qué interpretación hizo el Papa sobre la situación española? Bien, vamos a ver. Primero que nada hay que decir que a mí me produce un poco de risa, o ya no sé cómo pensarlo, que unas preguntas que le hacen al Papa en el avión, unos periodistas, que suelen ser preguntas más o menos informales, que van además intentando buscar como digamos el punto digamos noticiable, etcétera, que se convierta, digamos, en el centro de la información. De manera que ni las palabras del Papa a la llegada al aeropuerto, ni sus discursos en la catedral o en la misa, etcétera, etcétera,
eso tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es que en un momento determinado, pues hablando del laicismo, la laicidad, el problema digamos, el avance de la secularización o del secularismo en Europa, etcétera, etcétera, y de un modo particular en España, que el Papa en un momento determinado haga referencia a los movimientos secularistas y laicistas que surgieron en el siglo XIX y se prolongaron también en España en torno a las épocas de los años 30, pues que eso se haya convertido en una noticia principal. Yo pienso que el Papa lo que le preocupa fundamentalmente es, él lo dice constantemente, ¿no? El gran tema del mundo de hoy es si Dios tiene o no tiene relevancia en la historia y en las personas, ¿no? Y por tanto, esta especie de pretensión de ocultar, de negar, de alguna manera de quitar relevancia a Dios y a la religión en la sociedad, el Papa lo que está es preocupado porque eso resta a la sociedad y de un modo particular a Europa, que tiene raíces profundamente cristianas, resta en definitiva identidad e incluso futuro, ¿no? Porque de alguna manera el ser humano es un ser, se suele decir que es un animal religioso, entre comillas, ¿no? Lo que sí, corríjame, pero lo que sí reclama en este viaje Benedicto XVI es que resuene el nombre de Dios más bajo el cielo de Europa, ¿no? Que de alguna manera las raíces de Europa, o que se reconozcan que las raíces de Europa tienen que ver con la religión, ¿no? Y que tienen que ver, por supuesto, con ese nombre de Dios, ¿no? Sí, vamos a ver, la sociedad europea tal como la tenemos configurada hoy, lógicamente tiene unos orígenes, unas causas, un enraizamiento, ¿no? Es como una planta, un árbol, ¿no? Cuando vemos un árbol frondoso con unos frutos, ese árbol supuestamente está anclado en tierra y ha bebido pues, unos determinados nutrientes, la luz del sol, etcétera, etcétera. Entonces, la Europa que conocemos hoy es como un árbol que tiene unos frutos, ¿no? Pues democracia, tolerancia, el valor de la persona, la dignidad humana, los derechos humanos, todo este tipo de cosas está anclado en unas raíces, ¿no? Esas raíces, el cristianismo, no exclusivamente, pero el cristianismo tiene un papel importantísimo ahí. Si le quitamos esas raíces, no en este momento, pero en un futuro más o menos próximo o lejano, el árbol que conocemos como Europa, con sus valores, con su cultura, etcétera, etcétera, pues producirá otros frutos. ¿Por qué? Porque ya no está enraizado en las mismas fuentes. Y de hecho, estamos viendo, pues como ahora mismo, lo estamos oyendo en las noticias estos días, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra se prohíbe expresamente, la propia Cruz Roja, por ejemplo, en sus dependencias, que son no sé cuántas delegaciones que tiene en el Reino Unido la Cruz Roja, pues resulta que mandan obligatoriamente a retirar cualquier símbolo religioso que tenga que ver con la Navidad, para no molestar a los creyentes de otras confesiones, porque la Cruz Roja tiene que ser neutral, no sé cuánto, no sé qué. Muy bien, pues si la Cruz Roja ya de por sí, la cruz, de por sí ya hacen referencia al cristianismo, claro, pues no digamos además lo que movió, el espíritu que movió a la Cruz Roja, de dónde viene la raíz. Con lo cual, Europa se desconecta de su raíz y es como cuando un río se desconecta de la fuente. Durante un tiempo puede ser que el agua siga fluyendo, pero como se desconectó de la fuente, tarde o temprano el río se seca, ¿no? Y esta es un poco la perspectiva, ¿no? Interpretación posterior a las palabras o a los escritos del Papa en relación con el preservativo, con los preservativos. Bueno, yo pienso que la doctrina de la Iglesia sobre el preservativo siempre sigue siendo la misma. ¿No ha sido nada nuevo lo que ha dicho el Papa? Que se ha no, porque prácticamente el planteamiento que se ha hecho es un planteamiento que en la moral tradicional católica siempre es lo que se llama la excepcionalidad y el mal menor, ¿no? Para evitar un mal mayor, es lo que se llama el efecto secundario, ¿no? Entonces, pero yo me parece que el enfoque de todo este tema está, o de alguna manera adolece de hablar de una dimensión concreta o de un medio concreto en relación con la sexualidad y no hablar de la sexualidad en su conjunto. Lo que le preocupa al Papa es una sexualidad, digamos, promiscua, indiscriminada, una sexualidad precoz, por ejemplo, como está pasando en los jóvenes, una sexualidad no educada, no vinculada a la persona, a lo que es los afectos, los sentimientos. Eso es lo que realmente preocupa, ¿no? Sino una sexualidad en la que se instrumentaliza el sexo con un solo objetivo, que es el placer. Y esto tiene unas derivaciones enormes, como estamos viendo en la vida de la sociedad, ¿no? Es decir, que por una parte hay mucho de comercio, mucho de
digamos, de distintas formas como se manifiesta, desde el turismo sexual hasta lo que es el comercio mediante pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que de alguna manera preocupa al Papa y a la Iglesia en general, ¿no? Donde nosotros desde el Evangelio, desde la doctrina de la Iglesia, tenemos una concepción de la sexualidad como un elemento, un valor importantísimo del ser humano, de las relaciones humanas y de la convivencia humana, y que cuando esa sexualidad no se educa, no se ejerce en la persona un dominio sobre sí misma, etcétera, etcétera, pues puede acabar dañando a la propia persona o esclavizándola, como nos esclavizan otras cosas, como nos puede esclavizar cualquier otro instinto o impulso de nuestra naturaleza, ¿no? Asuntos relacionados con la sexualidad. Evidentemente tenemos el caso de esos porcentajes altísimos que se están produciendo con esa denominación de interrupción del embarazo, que en español, en nuestro idioma, pues tiene vocablos pues, mucho más directos, mucho más genuinos, mucho más exactos. ¿Qué es el aborto? Un aborto o una tendencia que particularmente en España y particularmente dentro de Canarias estamos con los índices más altos en dos cuestiones, en aborto y además en aborto juvenil, en aborto de las personas. Esto denota una falta también, con independencia de PISA y con independencia de la educación, el nivel educativo que tenemos, que ya sabemos que estamos también a la cola, está conectado, digamos, con la falta de educación también, desde el punto de vista integral de la fe religiosa. Sí, porque si a una persona hoy, yo pienso que nunca como ahora ha habido tanta información sobre los mecanismos de la sexualidad, incluso sobre los medios para evitar la concepción, para evitar no solamente hay información, sino además hay medios para hacerlo. Y sin embargo vemos que se sigue produciendo un alto índice de embarazos en edades muy prematuras, a veces incluso con el drama del aborto en personas muy jóvenes. ¿Y esto a qué se debe? Pues lógicamente a esto que comentábamos de una sexualidad informada y digamos educada, pero sin valores éticos, sin una vinculación a unos valores éticos, ¿no? Entonces, bien, yo suelo decir que desde el punto de vista de la fe cristiana, la moral influye en todos los actos de la vida, en la dimensión económica, en la dimensión de las relaciones humanas, en la dimensión de la sexualidad, en cualquier faceta de la vida, ¿no? Hay quien dice que no, que la sexualidad es un impulso de la naturaleza humana y que por lo tanto hay que dejarlo a su libre desarrollo, a su libre espontaneidad. Eso también es una posición ética. En el fondo también es una posición ética, porque en el fondo usted está diciendo, muy bien, pues cada uno, ¿cuál es la ética? Que cada uno haga lo que le sale, como se dice ahora, lo que le gusta, lo que le apetece. Claro, si ese criterio es el que domina, pues no es de extrañar que se produzcan, pues lógicamente, situaciones contradictorias. En el fondo, que el objetivo que se pretende, que es, por ejemplo, evitar lo que se suele decir embarazos no deseados, pretender evitarlo sencillamente con programas de tipo técnico, informativo, pero no desde el punto de vista de los valores éticos y lo que se llama la vivencia de la castidad y por tanto un uso ordenado y recto de la sexualidad, pues es inevitable, ¿no? Tenemos una sociedad que en un porcentaje bastante alto, no dispone de una formación, digamos, rigurosa, de una formación sólida, de una formación fiable, en este y en otras cuestiones, claro, en esta y en otras cuestiones. Digo esto porque, bien, aparte del aborto, ya se está como planteando, primero el aborto se ha planteado institucionalmente no como ayuda a las madres gestantes, que sería lo humano y lo deseable, ya al margen de la religión, desde el punto de vista ético-humanístico, ¿no? Pero bueno, se está planteando ya ahora, además de esa falla, institucionalmente una futura ley, en España concretamente, relacionada con, se está edulcorando la presentación, hablando de una posible, pues, favorecer la muerte dulce, la muerte suave, la muerte tal, que evidentemente en el trasfondo apunta pues a
como dicen en un lenguaje muy popular, a quitar del medio a las personas mayores. Sí, es el tema de la eutanasia, ¿no? La eutanasia, pero el tema es que se está presentando aparentemente como una dulcificación del derecho de la gente a morir tranquila, ¿no? Pero bueno, la Iglesia también tiene una doctrina sobre eso. Y la Iglesia no condena a la gente a sufrir, ¿no? Hasta la muerte. No, por supuesto. Y de hecho, desde el punto de vista de la moral católica, se dice abiertamente que todo lo que sean medios extraordinarios, desorbitados, no hay por qué necesariamente acudir a ellos, ¿no? Y que por tanto toda enfermedad que suponga un dolor y suponga un grave sufrimiento para la persona, hay que tratar de aliviarlo de la manera adecuada. Siempre, lógicamente, sin ir directamente a liquidar la persona o a eliminar una vida, porque a eso nadie tiene derecho, ¿no? Es lo que llamamos a veces, lo que se llaman los efectos secundarios, ¿no? Si usted toma un medicamento para evitar que su corazón se pare, por ejemplo, pues lógicamente le puede producir un efecto secundario en otra circunstancia. Entonces, hoy es un gran desafío para la sociedad contemporánea el hecho de todo lo que es las personas mayores, con las enfermedades, sobre todo que están surgiendo o que estaban, pero que hoy se incrementan porque hay mayor número de personas con edad avanzada, porque gracias a Dios la medicina permite que el nivel, la edad media de vida se pase de los 60 y pico a los 70 y pico, ya estamos ya por sobre los 80, lo cual significa que tenemos un gran número de personas en unas circunstancias vitales. Hay gente con 90 años perfectamente saludable, que se vale por sí misma, pero hay otras personas que no, que son dependientes de una silla de ruedas, de una cama. Algunos, el drama del Alzheimer, por ejemplo, lo que supone para las familias. Entonces, claro, la sociedad tiene que tener en cuenta que hay que afrontar esta situación, pero no por la vía siempre de decir, bueno, quito del medio a la persona porque ya no me rinde, porque lo que produce son gastos, porque en el fondo detrás de esto lo que hay son a veces criterios económicos. Y también criterios económicos y después también una pérdida de lo que es el valor y la importancia de la familia, ¿no? Sabemos que nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos fueron cuidados en el ámbito familiar, ¿no? Hoy, efectivamente, las familias no siempre pueden, y sobre todo en estos pequeños pisos que hay ahora, es prácticamente imposible que se pueda tener ahí, en esa vivienda, una persona en dependencia, por ejemplo, una silla de ruedas, un baño adecuado para poderle asear. Y para eso están los centros, pero hay una enorme escasez de centros, no hay. Luego se ha creado una ley de dependencia, pero no se ha dotado del suficiente capital o recursos para poderla cumplir. Por tanto, el otro día yo comentaba con alguien y digo, hemos hecho leyes para un país como Suecia, pero sin aportar los recursos que necesitan para que esa ley se pueda aplicar, ¿no? Con lo cual es un gran desafío el tema de y lo que no es admisible es que cortemos por lo sano, ¿no? Es como si dijéramos, en vez de buscar medios y sobre todo generar en la sociedad un movimiento de solidaridad y de sensibilidad y de preocupación por los mayores, no quitárselos de encima, como quien dice, aparcarlos, sino que para que tengan una calidad de vida que les viene más. La calidad de vida de los mayores viene más. Viene, es verdad, por la vía de estar bien aseados, bien alimentados y dignamente atendidos en un centro o en su familia. Pero sobre todo la calidad de vida viene por la compañía, por la presencia, por el trato personal. Claro. Y eso quien lo puede dar mejor es siempre la familia. Y cuando la familia, desgraciadamente, a veces se desentiende de sus mayores, aquí donde hay una crisis de valores muy fuerte. Claro, ¿no? Yo estos días atrás pues veía en una determinada publicación como ya un poco preparando el terreno de esa ley, bueno, pues nefasta a mi juicio, tal como se estaba empezando a plantear, pues veía un reportaje donde ya se hablaba del derecho a una muerte digna, digo, bueno, y de asociaciones creadas expresamente para propiciar suicidios, en una palabra. Entonces digo, bueno, pues si la Iglesia, pensaba yo, la Iglesia no está en contra de una muerte digna, al contrario, lo que defiende es la dignidad de la muerte y la muerte digna. De hecho, ahí está un documento que se llama testamento vital, claro, por el cual la persona establece que en determinadas circunstancias, por una parte, no se le usen medios extraordinarios con ella, no se le hagan intervenciones innecesarias, etc. Y
luego también incluso cediendo sus órganos, cosa que es muy importante, que se cultive cada vez más en nuestra sociedad, el valor y la importancia que puede tener nuestro cuerpo para la salud de los demás. Nuestro cuerpo, que está llamado lógicamente a la corrupción, puede, unos ojos, un corazón, un hígado, ser útil para la salud de otro, e incluso pues para la propia investigación. Entonces todo esto me parece que es muy importante, que hay que promover la cultura de la donación de órganos. La Iglesia, nuestra Iglesia está a favor de esa donación de órganos también. Sí, 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 por supuesto. Es decir, que vamos, cuando celebramos los 1000 trasplantes del hospital universitario, los dos obispos hicimos una carta conjunta en la que expresamos y expusimos de una manera muy clara lo que es el pensamiento de la Iglesia sobre esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque en Canarias sí que hay una gran sensibilidad, y de hecho tenemos un hospital que afortunadamente el tema del riñones, por ejemplo, está avanzadísima la técnica, ¿no? Estamos además en cabeza, en vanguardia de la donación de órganos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces, pero hay que seguir promoviendo esta cultura, ¿no? Porque a veces sucede que, no sé ahora mismo cómo está la ley, pero me decían el otro día, no, es que la persona puede hacer su testamento vital, pero luego sus familiares se pueden negar, con lo cual quiere decir que hay que extender a toda la sociedad la idea o la cultura, o como si dijéramos la sensibilidad de la importancia que puede tener hasta para su propia salud, porque esas personas que en un momento determinado se niegan, un familiar que se niegue a que los órganos de su familiar puedan ser utilizados o para otras personas o para la investigación, él los puede necesitar al año siguiente, que este es el tema. Tenemos que ser conscientes de que esto es una reciprocidad permanente en la sociedad, ¿no? Es como cuando decimos aquello de donar sangre. Mire usted, no sé cuánto, no, pues no, es que usted un día es el primero que va a necesitar que le den sangre. Claro, claro. Mire, vamos a ver, días pasados se celebraba la 96 asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Ahí, bueno, pues parece ser que hubo un saludo para los nuevos obispos y también para el nuevo cardenal emérito, que fue arzobispo castrense. Bueno, y en el transcurso de ese plenario creo que intervino usted sobre su viaje en nombre de la Conferencia Episcopal, que fue a Costa de Marfil, ¿no? Sí. Y yo quería preguntarle por ese viaje, que ha sido menos conocido entre nosotros, o que no se le ha dado gran relevancia, que nos explique, bueno, pues en qué consistió el viaje, para qué se hizo el viaje, a qué responde el viaje. Sí, vamos a ver, todas las conferencias episcopales de Europa, de las cuales España es una de ellas, forman una especie de confederación de conferencias episcopales para tratar temas conjuntos que afecten a todo lo que es la Iglesia en el continente europeo. Y lo mismo sucede en África. En África hay también una asociación de conferencias episcopales que se llama la SECAN, que es el Simposium de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Acaba con M la palabra porque es África y Madagascar. Bien, pues resulta que cada año se hacen, sobre distintos temas, se hacen encuentros entre europeos y africanos. Lógicamente no van todos los obispos de Europa, sino que de cada conferencia episcopal se envía a uno. En este caso el encuentro fue sobre el tema de la presencia de seminaristas y sacerdotes africanos en Europa. Nosotros fuimos a evangelizar África y ahora África viene a evangelizarnos. Sí, es que realmente está ocurriendo así, sobre todo en algunos países europeos. Entonces, bueno, éramos en total 20 obispos entre los dos continentes, porque África está luego también dividida internamente, África Occidental, África Sur, África del Magreb, etc. Entonces fue uno por cada sesión, y de Europa también fuimos como 10 de las principales, pues Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, etc. A mí me tocó ir por España porque formo parte de la Comisión Episcopal del Clero, y como era un tema del clero, pues me encomendaron a mí. Bien, fue un encuentro realmente muy positivo, aparte de que me permitió la experiencia de conocer un país africano próximo del Golfo de Guinea, que por cierto está ahora en un conflicto enorme con Costa de Marfil, porque yo en aquel momento teníamos hasta cierto temor de que nos pudiera estallar cualquier situación allí, porque es una situación muy compleja del país. Es un país con 20 y tantos millones de habitantes, de los cuales un 40% son católicos, otro 40% son de religión musulmana, islámicos, y un 20% de religiones, digamos, espirituales africanas, que se llaman, ¿no? Hay muy buena convivencia entre las... normalmente se suele decir que
la relación o la vivencia de la religión en los países subsaharianos, los países que no son propiamente islámicos, sino que son repúblicas democráticas, en la cual hay distintas religiones. La convivencia es muy pacífica. Se da el caso de que hay en una misma familia padres o hermanos que son unos musulmanes y otros cristianos, católicos, etcétera, y no hay ninguna dificultad. Por tanto, digamos que hay un respeto exquisito. La Iglesia Católica allí en este país, concretamente, lo que yo pude percibir es muy viva, con una espiritualidad y una hondura impresionante. Y luego tratamos el tema que nos preocupa tanto en África como en Europa, que es que, primero, en Europa tenemos necesidad de sacerdotes. Muchos sacerdotes africanos, por tanto, vienen a Europa a trabajar en las diócesis porque los obispos piden a los obispos de África que envíen sacerdotes. Eso está ocurriendo mucho en Francia, que es un país que tiene cierta influencia en países de área francófona, Camerún, todo eso. Entonces, de ahí, de manera que en Francia hay un altísimo porcentaje de sacerdotes africanos que trabajan en las diócesis franceses y que están ya trabajando en Francia, porque son primero de la misma lengua, igual que aquí tenemos sacerdotes que vienen de América porque la misma lengua facilita que trabajen en España, pues esto pasa también en Francia, en Italia, donde hay ya casi 2.000 trabajando en Italia, pero esto también crea algunas dificultades, ¿no? Porque algunos de esos sacerdotes, a veces la motivación por la que vienen puede ser no solamente apostólica o pastoral, sino también económica, dada la situación de precariedad en que viven. Algunos incluso tienen que venir huyendo por problemas de tipo político, etcétera. De eso, luchas de etnias, de tribus, ¿no? Con lo cual estos sacerdotes, lógicamente, vienen con una carga, digamos, suplementaria que luego puede influir en la marcha de la Iglesia en Europa, ¿no? Luego está también el tema de los que el primer mandamiento para un africano es la familia. Y por tanto la defensa de la familia, de sus padres, de sus hermanos, etcétera, es fundamental. Entonces, claro, estos sacerdotes a veces, lo que van buscando a veces es venir a Europa, pero para traer luego a su familia consigo, con lo cual también crea a veces problemas de tipo social, político, con el tema de la inmigración. Es decir, es una situación muy compleja que hay que tratarla con mucha prudencia y hemos, entre otras cosas, acordado que no debe admitirse ningún sacerdote en Europa sin permiso del obispo y establecer incluso un convenio, contrato por unos cuantos años, y la manera como se trabaja en Europa, y que al mismo tiempo los obispos africanos informen debidamente de las motivaciones por las que estos sacerdotes vienen a Europa, para evitar justamente que pueda haber sacerdotes que sus intereses o sus motivaciones sí sean religiosas, pero también más allá de esto, ¿no? Para evitar pues, situaciones que a veces se nos pueden crear y problemas. En España actualmente sacerdotes africanos trabajando, habrá como 50 y tantos en diócesis, ¿no? Porque la mayoría que están en España actualmente son que vienen a estudiar a las facultades pues, de Madrid o de Salamanca o de Navarra. ¿Y se quedan allí? No, suelen estar trabajando simultáneamente, ¿no? Igual que en nuestra diócesis tenemos, por ejemplo, de Latinoamérica, algunos que vienen a estudiar y durante 2 o 3 años trabajan y estudian, pero luego regresan, ¿no? Ese es un poco el criterio siempre, ¿no? Para tampoco mermar la vitalidad de estas iglesias en estos países, ¿no? Iglesias, sí, claro, sí. Bueno, usted también ha estado o estuvo, no hace mucho, o ha habido relaciones de la diócesis libariense con Mauritania también, sí, ¿no? Sí, y con el obispo de Mauritania solamente tiene un obispo. Un obispo en todo el país. Todo el país, Martín Jape. Mauritania es un país muy islámico, por tanto digamos que el cristianismo se respeta, pero de alguna manera no puede hacer, digamos, difusión pública, no puede hacer proselitismo en el sentido de la palabra, porque se prohíbe terminantemente. Entonces solamente es para atender a los cristianos católicos que hay en Mauritania, que suelen ser en torno a los 6.000 en todo el país. Todo el país. Todo el país. ¿Quiénes son? Son o bien africanos que trabajan en Mauritania, africanos que están de paso la inmigración, que pasan luego para salir por Marruecos o otra vez de Nuakchot hacia Canarias o hacia Europa, y estos pasan. El obispo me decía, dice, en esta semana tenemos aquí en la catedral, por ejemplo, cuando digo la catedral en Mauritania, pues imaginemos una iglesia chiquitita, una iglesia pequeñita, bueno, medida para 300 o 500 personas, pero digamos muy humilde, ¿no? Dice, esta semana teníamos una gente, la vemos aquí 2 o 3 domingos y a los domingos siguientes ya hay otros. ¿Por qué? Porque es continuo de paso, ¿no? Aparte de que hay pues un grupo, lógicamente, de unos cuantos europeos que trabajan ahí y de países subsaharianos
que son católicos y trabajan ahí, y esos son los que atiende el obispo, ¿no? Entonces, bueno, pues Martín Jape, hicimos una visita al obispo de Las Palmas y yo le hicimos una visita. Él ha estado aquí también un par de veces porque hay proyectos ahora mismo de Cáritas diocesanas de Las Palmas y de Tenerife que apoyan la Cáritas en Mauritania, ¿no? Luego hablaremos de Cáritas ampliamente, Sí. pero Cáritas diocesana, por supuesto. Pero antes quería, también la conferencia episcopal plantearon ustedes en la plenaria dos cuestiones que a mí me llamaron la atención. Por un lado, el reconocimiento del bautismo con un grupo anglicano, me parece, ¿no? Con alguna de las iglesias anglicanas. Episcopaliana. Es decir, o sea, es el mutuo reconocimiento de bautismo. Iglesia Episcopal Española, sí. Y por otro lado, el cambio de estatutos de Manos Unidas. De Manos Unidas tendríamos que decir que es una institución de la Iglesia, corríjame, que solo existe en España, me parece. Sí, como tal, sí. Y que está realizando... En Alemania recibe otros nombres. Otros nombres, pero como Manos Unidas en España, y que está realizando una gran labor internacional digamos, de solidaridad. Bueno, acaban de dar el premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional, con lo cual quiere decir que ya eso ya... Por supuesto, ¿no? Entonces yo quería preguntarle por esos cambios de estatutos, ¿en qué sentido? ¿Va a cambiar la orientación de Manos Unidas? Al ser una asociación católica, porque de hecho fue fundada por la Mujeres de Acción Católica y se rige por la digamos, la disciplina del derecho canónico y norma de la Iglesia, pues sencillamente es actualizarlo, no va a cambiar el sentido, sino sencillamente es en cuanto a veces en estas asociaciones van teniendo un papel predominante o preponderante, por ejemplo, los técnicos que trabajan, y hay que evitar que los técnicos se conviertan en los que dirijan, por ejemplo, una organización. Es decir, una cosa es el asesoramiento técnico para que las cosas se hagan bien, con rigor, que los proyectos sean bien estudiados, que las inversiones que se hacen en los países del mundo estén bien, y otra cosa es que en un momento determinado el espíritu, que solamente lo pueden dar quienes de verdad, ¿no? Es como si dijéramos que yo llamo a unos pintores a pintarme la casa, ¿no? O una iglesia, y los pintores no tienen por qué ser creyentes, pero entonces quien va a mandar cómo se pinta la iglesia no son los pintores, sino los pintores van a hacer lo que yo les digo, ¿no? En cierta manera va en esta línea, va un poco, ¿no? Está bien. Bien, también quería plantearle en relación con el plenario de la conferencia, me parece que habían previsto para febrero próximo un congreso en Madrid sobre la Sagrada Escritura, ¿no? Sí, porque y luego la Sagrada Biblia, digamos, en versión de la conferencia episcopal, eso que es una nueva versión, un nuevo... Sí. Se acaba de presentar y está ya en las librerías y puede ser un buen regalo de Navidad, ¿no? Esta Biblia. Bueno, se ha hecho una traducción durante 10 años trabajando por un equipo de biblistas especializados, dirigidos por un tinerfeño, don José Miguel Rodelas, que es sacerdote originario de Arico, pero que es doctor en Sagrada Escritura y es canónigo en la Catedral de Valencia y profesor de la Facultad de Teología de Valencia, porque él se trasladó hacia allá desde muy joven y por tanto estuvo en nuestro seminario, pero luego antes de terminar se fue a Valencia y allí fue ordenado. Y bueno, pues ha sido el que ha dirigido todo este proyecto por encargo de la Conferencia Episcopal. ¿Qué es lo que se pretende? Pues tener una Biblia que la gente oiga la misma traducción en las misas, en los bautismos, en las bodas, que la que lee en casa, ¿no? Porque a veces, como sabemos, las traducciones de la Biblia, el castellano es un lenguaje muy rico, ¿no? Y entonces a la hora de traducir, pues puede emplearse esta palabra o se puede emplear otra palabra. Eso a veces en los fieles incluso crea confusión. Pero bueno, si yo el domingo oí el Evangelio, pero fui a la Biblia y resulta que decía otra palabra, ¿no? Como si fueran Biblias distintas. Es la misma Biblia. Lo que pasa es que, lógicamente, hoy los medios que tenemos para la traducción, los especialistas, esta traducción se ha hecho sobre la lengua original, sobre el griego original, sobre el Antiguo Testamento, sobre los textos en hebreo. Por lo tanto, es una traducción muy pulida, muy bien elaborada, muy bien hecha y con un lenguaje que es el que la gente va a oír ahora en la liturgia y en todas partes. Sí. ¿Y ese Congreso de Sagrada Escritura tiene que ver también con la presentación de la Biblia? Sí, porque tiene que ver con esto y sobre todo porque acaba el Papa, además, hace 2 años tuvo lugar la celebración de un sínodo sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, sobre la Biblia. El Papa acaba de publicar un documento, Verbum Domini, la palabra de Dios, la palabra del Señor, justamente como los frutos de ese sínodo que hubo. Y por tanto se ha juntado todo, ¿no? La publicación del documento del Papa, la Biblia, etc. Y entonces se quiere hacer un congreso justamente para poner, como se dice ahora en el lenguaje moderno, poner en valor, ¿no?, la importancia de la lectura de la Biblia y de la palabra de Dios. ¿Hablaron ustedes en la conferencia episcopal de COPE y de Popular Televisión o no?
Bueno, se dio una información general de, bueno, de la nueva situación que se ha... ¿Cuál es la nueva situación? Pues una situación es que, bueno, se ha replanteado primero con una nueva directiva y luego también pues todo esto que ya todos conocemos, ¿no? De la incorporación de nuevos, ¿cómo se dice eso? Periodistas o no sé cómo se dice la expresión, ¿no? Nuevos profesionales de los medios en el campo del deporte, en el campo de los informativos, en el campo de estos programas. En definitiva, hoy la radio en general, todos los medios de comunicación son muy competitivos y para poder, lógicamente, sobrevivir en esta especie de bosque que son los medios, pues hace falta, lógicamente, renovarse, actualizarse. Y eso es lo que ha hecho COPE, en definitiva, ¿no? Claro. Popular Televisión, el futuro de Popular Televisión, quiero decir, en Canarias y en Tenerife. Bueno, en Canarias ahora mismo, por razones técnicas, la señal está apagada y por tanto, digamos que no estamos emitiendo. Popular Televisión, como sabemos, no es un canal propiamente nacional, sino que es por comunidades autónomas, pues Canarias, Valencia, etcétera. Bien es verdad que desde Madrid se emite un programa común que luego se emite a todas las diócesis, pero luego cada diócesis tiene que generar su propia producción o programación, ¿no? Y ahí es donde hay dificultades porque es muy costoso siempre la emisión de programas y ahora mismo, pues ya digo, por razones técnicas, de conexiones, etcétera, pues está apagada la señal, esperamos recuperarla. Lo que sí, vamos, para que los oyentes lo sepan, o los televidentes lo sepan, ¿no? Bueno, pues hay un canal nacional que se llama Canal 13, que acaba de empezar, donde se emiten todas las transmisiones religiosas, la misa diaria, se emiten programas religiosos, se emiten todo lo que es los programas del Papa, la audiencia de los miércoles, así que personas que deseen seguir, digamos, una programación religiosa la pueden tener en este canal, en el cual también pues participa en cierto modo también la propia Popular Televisión y COPE, ¿no? Oiga, esto está hablando de algo, los medios de comunicación, evidentemente nos lleva al sostenimiento de la Iglesia. Todos ustedes saben que desde el 2008 la Iglesia tiene el compromiso de sostenerse a sí misma y que siempre ha sido por parte de la Iglesia un deseo muy profundo, ¿no? O sea, que no es que se sienta la Iglesia en España, digamos, frustrada porque tenga que resolver sus temas económicos, ¿no? Bueno, y también, curiosamente, aunque estemos en crisis, al menos ya en el 2009, yo quería preguntarle por el 2010, por las cifras o las referencias que usted pueda tener, de que pese a la crisis, pues por ejemplo, los socios de Cáritas están en aumento. Ya después hablaremos de la labor de Cáritas. Los socios de Cáritas sí, están en aumento. Es decir, cada vez hay más personas sensibilizadas con que a través de Cáritas se puede hacer una gran labor social. Sí, por supuesto, porque digamos la necesidad está a la vista de todos. Cáritas cada día tiene una mayor demanda de atención y de servicio por parte de muchísima gente, ha aumentado enormemente, se habla ya a nivel de España de casi 800.000 personas y lógicamente eso, si no fuera por la colaboración y las donaciones de la gente, sería imposible, ¿no? Por tanto, digamos que en ese sentido han aumentado y deberían seguir aumentando y la sensibilidad y la solidaridad de la gente respecto a los pobres, ¿no? Y por tanto Cáritas es uno de los cauces, pues el cauce oficial de la Iglesia Católica para atender esto desde los niveles, digamos, más generales, como puede ser la ayuda internacional. Por ejemplo, este año hemos hecho la colecta de Haití en nuestra diócesis y hemos recaudado casi 500.000 euros. Estamos hablando de una colecta importante, ¿no? En torno a 400... Son 80 y tantos millones de las antiguas pesetas, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso fue la colecta que se hizo para Cáritas Haití, a pesar de las necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Pero la gente ciertamente sensible. Pero luego también el trabajo de Cáritas más importante es ese trabajo inmediato en las parroquias, en los barrios, donde hay una Cáritas parroquial y donde una persona, a veces hasta con un sentido vergonzante, porque son personas que hasta ahora estaban en una situación, digamos, normal de vida, tenían su salario, su sueldo, pagaban su alquiler, pagaban su agua, su luz, tenían para hacer su compra, y en fin, familias normalitas que vivían, como decíamos, lo comido por lo servido, ¿no? Pero ahora mismo, al no tener trabajo o trabajar solamente un miembro de la familia, lo que sea, pues resulta que no les alcanza, no ya para pagar la luz o el teléfono o pagar la comunidad, sino que a veces hasta para la propia alimentación, ¿no? Y ahí es donde el papel de las Cáritas inmediatas de las parroquias es muy importante y significativo, ¿no? ¿Y comedores? ¿Se han ampliado las plazas de comedores? Hay también a veces convenios. El otro día yo leía o tenía conocimiento de que el Ayuntamiento de La Laguna, no sé si os sucederá con otros ayuntamientos, pues tenía un convenio, algo parecido con la parroquia de San Juan,
para el tema del... Probablemente no es poniéndome con la parroquia, porque en la laguna hay dos comedores sociales, que son uno el que está en la parroquia de San Juan, pero que lo lleva un grupo de señoras que se organizaron desde hace muchos años para llevar este comedor, y justamente ahí es donde el ayuntamiento ha aportado su colaboración, pues, o aportando alimentos. Creo que también, por ejemplo, tenían falta de una cocina nueva, pues también ha aportado el ayuntamiento. Y hay otro comedor en la laguna también que está en la calle del Agua, que es, lo llevan lo que se llama las vicencianas, que son de San Vicente de Paúl, son laicos también, hombres y mujeres, que también llevan muchos años llevando ese comedor que está en la calle del Agua. Y luego en Santa Cruz está junto a la Iglesia de la Concepción, que lo llevan las Hijas de la Caridad, y en San Pío también hay otro donde también apoyan la Caridad, y también las vicencianas. Esos son los 4 comedores que yo sé ahora mismo que hay en el área metropolitana, ¿no? El otro día tenía conocimiento de una determinada persona que venía del sur de la isla, fíjese, venía del sur de la isla por el asunto de la comida. Es decir, la guagua la tenía gratuita, por lo que fuera, y entonces se estaba desplazando porque en el sur no encontraba este tipo de asistencia y tenía que venir a alimentarse a estos comedores, ¿no? Sí, sí, sí. Estas cosas se están produciendo humanamente. Sí, y sobre todo, bueno, los comedores ahora mismo quienes están prestando atención son a la gente, lo que llamamos la gente sin techo, los que están en la calle, que vemos cada vez más personas en estas circunstancias, y familias de los barrios, por ejemplo, que sé yo, pues en la laguna la misma urbanización Ancheta, que está allí al lado del comedor, pues yo voy por allí alguna vez y uno ve allí pues la familia completa, es decir, la madre con 2 o 3 niños o la abuela con los niños, porque lógicamente en la casa no tienen recursos, ¿no? Y claro, esto es una situación realmente seria, ¿no? Hay un peligro, y el peligro es que la mentalidad de alguna de las personas a las que se les asiste, cuando van a sus ayuntamientos y no se les brinda esa asistencia, en los propios ayuntamientos los manden a Cáritas, aunque esos ayuntamientos no tengan después convenios con Cáritas. Y luego, y la actitud entonces del que va a solicitar van como de exigencia, como si Cáritas tuviese la obligación. Sí, bueno, eso afortunadamente son las menos personas, ¿no? Pero se dan. Claro. Sí, se dan. Y a veces yo también lo comprendo, ¿no? Pero cuando una persona se ve en necesidad, pues lógicamente acude y recurre a lo que sea para poder sobrevivir, ¿no? Yo en ese sentido, yo digo que a veces, y las personas que lo hacen un poco diríamos porque son frescos o porque son tal, pues digamos, esa es su pobreza. Su pobreza es decir, su dignidad humana de alguna manera se ha deteriorado tanto que ya ni siquiera tiene fuerza de voluntad para luchar por sí mismo, ¿no? Y entonces como que se abandona. Entonces esa es su pobreza, ¿no? Por eso el trabajo de Cáritas, por ejemplo, con la gente sin techo, etcétera, no solamente es un trabajo de suplir una necesidad, ¿no? Sino que trata de ver cómo les anima a que se valoren a sí mismos, se hacen programas de formación para que las personas se recuperen, se les ofrecen programas de inserción, por ejemplo, pues enseñarles un trabajo, porque lo que hace falta es recuperar a la persona, porque a veces la pobreza mayor no es que te falte de comer o te falte vivienda, la pobreza mayor es que la propia persona no se valora a sí misma, ¿no? Y cae en una situación ya de tal deterioro de su conciencia, de su sensibilidad, que son estas personas que a veces encontramos muchas veces incluso en la propia calle, ¿no? Con los que intentas hablar tal, y lo que quieren es que les dé algo, nada más, no les hable... O que le dé conversación. Exacto, sí. Que le dé conversación, que es una manera de dar también muy importante. De darles importancia en el sentido de que no pasar indiferentes. De considerarlos personas. Realmente el mundo de la pobreza es un mundo, digamos, que tiene muchas vertientes, ¿no? Y por eso Cáritas es una institución que no solamente busca o se preocupa, aquello que decimos siempre, de dar el pescado, sino de enseñar dar una caña y enseñar a pescar, para que la persona pueda valerse por sí misma. Y cuanto antes la persona pueda dejar de depender de Cáritas, mejor, porque eso es lo que queremos, ¿no? Claro. Sí. Yo leía una estadística rigurosa, además, de que en el conjunto de las 69 diócesis españolas, son 69 me parece, Sí. el conjunto de las 69, cada euro, lo digo por Cáritas y tal, cada euro que se invierte en la Iglesia, sea a través de Cáritas, sea a través de otras organizaciones, rinde como más de 2 veces y media, un 2,73% en su servicio equivalente en el mercado. Es decir, que cada euro que se invierte en cualquier aspecto del mercado por ahí, en el caso de la Iglesia, rinde materialmente incluso, no solo sobre el ámbito espiritual, sino materialmente. Sí, o sea, ahí ustedes se preocupan
se deduce que hay una buena organización administrativa. Claro, primero, buena organización administrativa. Segundo, personal que trabaja gratuitamente. Hay mucho voluntariado. Exacto. Y también gente joven. También gente joven, y eso es lo que de alguna manera permite aliviar gastos. Porque si resulta que uno de estos comedores que estamos diciendo, si resulta que para atender un comedor de estos, por ejemplo, supongamos que el comedor es de una institución pública, un ayuntamiento o un cabildo, y el cabildo resulta que para ese comedor tiene que pagarlo todo y no tiene voluntarios, pues tiene que pagar los cocineros, a veces no uno sino dos, el que lleve la cuestión el acopio de los alimentos, el que haga las compras, los que sirven la comida, etcétera. Claro, mientras que resulta que el comedor de la Laguna funciona con una persona solamente, que es el cocinero oficial. Una persona a la que se le paga su trabajo porque llega tempranito por la mañana, es la que se encarga de hacer la comida y luego de fregar los platos. Ese es su trabajo. ¿Quién sirve las mesas? ¿Quién sirve la comida? Pues las señoras. ¿Quién gestiona los alimentos? ¿Quién compra? ¿Quién hace las compras? ¿O quién va por ahí a los mercados pidiendo ayuda para este comedor? Las señoras. Claro. Entonces, todo ese trabajo, todo ese dinero se ahorra. Quiere decir que entonces el comedor de la Laguna o cualquier otro comedor funciona, o lo que usted dice, con €1 se hace lo que en otras circunstancias costaría 3 o 4. Es así. Sí, casi por 3. Y eso pasa también a veces, pasa con los colegios religiosos y pasa con tantísimas otras instituciones de la Iglesia, que el valor está en las personas. Claro. Por eso, perdona que mi inciso breve, por eso yo digo que cuando a la Iglesia se la ayuda económicamente, no solamente se la ayuda para que ella luego con ese dinero ayude a otros, porque la Iglesia ayuda a otros educando personas, teniendo cristianos responsables y coherentes, que luego se comprometen en la vida social. Por tanto, lo que yo invierta en un seminario para formar curas, lo que yo invierta en formar seglares, en dar catequesis, toda esa inversión que hago en eso, tener salones parroquiales para la catequesis, todo ese tipo de cosas, revierte luego en la sociedad de esta manera. Porque si no contáramos con gente no podríamos hacer nada. Está claro. Don Bernardo, de estos días se ha vuelto a hablar de la firma otra vez del convenio con relación a la catedral. Ya está firmado. Ya está firmado y ya está más o menos garantizado en la medida de lo posible que en el 2013 se pueda reabrir. Sí, yo confío. De hecho, en España afortunadamente el derecho, vivimos en un estado de derecho, ¿no? Y el convenio que hemos firmado es un convenio que obliga a ambas partes, ¿no? Por una parte al gobierno, en este caso al Ministerio de Cultura, a poner la financiación de 6 millones de euros en los próximos 3 años para para recuperar las cúpulas y la bóveda de la catedral, que estaban deterioradas, las hemos quitado y ahora hay que ponerlas de nuevo. Y la diócesis a su vez se compromete a, pues justamente, presentar el proyecto y ejecutar esa obra en los tiempos y en los plazos indicados. Esto es ley, como si dijéramos, ¿no? Y yo pienso que estos compromisos se van a cumplir plenamente por nuestra parte y por parte del Estado. Luego la catedral, de camino hay que decir que a la catedral le faltan muchas más cosas, porque por ejemplo los bancos que tiene la catedral eran ya primero muy viejos, se han ido repartiendo a iglesias de barrios por ahí, por tanto los bancos de la catedral, y habrá que hacer bancos nuevos, pues eso supondrá pedir ahora tenemos que hacer una campaña para pedir a los fieles recursos, pues para reponer las vidrieras, en fin, una serie de cosas. Lo que cubre el convenio que hemos firmado es solamente la parte arquitectónica, estructural, ¿no? Pero ahora hay que hacer una campaña para el resto de cosas, ¿no? Bien, y la llamada impropiamente, seguramente, cocatedral de Santa Cruz, también las últimas noticias apuntaban de que el nuevo plan general no se contemplaba ya eso. No, vamos a ver, el plan general... Había una promesa del ayuntamiento. Hay un convenio, un preconvenio firmado, en el cual hay una voluntad, y de hecho tal es así que en el plan general de Santa Cruz de Tenerife se incluye esa parcela con esa finalidad. Lo que parece que técnicamente la manera como está incluida, según la ley, no es la adecuada. No. Es decir, por ejemplo, el ayuntamiento no puede hacer cesión del terreno, no puede donar el terreno. Muy bien, pues hace cesión, se edifica la iglesia, el terreno sigue siendo del ayuntamiento y ya está, y no pasa nada, pero eso no significa que el destino no sea el mismo, ¿no? Otro día usted, presidía órdenes en la diócesis, y también anunciaba para febrero, creo que anunciaba para febrero, sí. Es decir, háblenos un poquito de nuestros seminaristas, de los nuevos sacerdotes. Bien, pues el otro día hemos tenido lo que se llama el acto de admisión de candidatos al seminario, a las órdenes,
y también los ministerios que se llaman de lector y de acólito, en este caso concretamente de lector, a seminaristas nuestros, ¿no? Y efectivamente hemos convocado ya para el 12 de febrero, sábado a las 12 de la mañana, la ordenación de tres presbíteros, que tenemos 3 diáconos, ¿no? Para el 12 de febrero. Muy bien, estamos ya en el tramo final de la entrevista. Vamos a dejar para probablemente otra entrevista la preparación en la diócesis de esa para la próxima visita del Papa a Madrid, de la Jornada de la Juventud de 2011, los preparativos, ya creo que la diócesis está preparando. Y bueno, y un poco al hilo de la Navidad, estamos en Navidad, y usted este año, vamos a ver si la cámara lo recoge bien, supongo que sí, la celebración, digamos, la tarjeta suya, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Y ahí usted expresa su felicitación, digamos, a todos los... Háblenos de la llegada de esta Navidad, de cómo vivir esta Navidad. Bien, yo invitaría a todos a vivir la Navidad usando los 3 sentidos, tres sentidos que decimos, ¿no? Los ojos, el corazón y las manos, ¿no? Es decir, ojos para contemplar, por una parte, al niño Jesús, al Hijo de Dios, y contemplar ahí al que ha venido a salvarnos. Corazón sensible para amar todo lo que Él ama, por tanto a las personas, especialmente a los pobres y necesitados, por tanto no ser indiferentes ante los que sufren. Y manos activas, manos generosas para compartir con el que no tiene. En definitiva, Dios ha querido compartir nuestra historia enviando a su Hijo al mundo y estamos llamados nosotros también a imitarle en ese sentido, ¿no? Hay una frase de San Juan que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en su primera carta, que dice: Dios envió a su Hijo para nuestra salvación, por nuestro bien. Dice, si Dios ha hecho esto por nosotros, también nosotros debemos hacerlo por los demás. Y esta es la que de alguna manera es el mensaje central de la Navidad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a Bernardo, muchas gracias a todos ustedes. Felicidades por la Navidad. También nuestro deseo, tanto a ustedes como a nuestro obispo, de que sean felices, de que seamos todos felices en la medida de lo posible. Felicidades.